Muy bien, pues continuamos, amigas, amigos, aquí con su programa Reflexiones. Estamos reflexionando sobre la ley del flujo y antes de continuar, quiero saludar y agradecer a Emilia Zaguayo ahí de Colonia Tejeda, que nos manda felicitar y agradecer porque le ha servido mucho el programa. Qué bueno, qué gusto, de eso se trata. Saludos allá a todos los que nos escuchan desde la Colonia Tejeda y especialmente a Emilia Zaguayo. Y bueno, decíamos antes del corte que el desarrollo personal y el concreto vivir de acuerdo a la ley del flujo pues requieren de mucha humildad de nuestra parte. Y la razón es muy concreta. Solo una persona humilde puede experimentar los sentimientos negativos de una forma que podríamos llamar bastante flexible. Es decir, sin la experiencia del drama, sin la rigidez que genera el exagerar las cosas cuando éstas no salen como nos gustarían. Una persona humilde cuenta con que algunas veces las cosas no saldrán como uno espera. Inclusive sabe que en algún momento dado las situaciones se pueden tornar más difíciles, inclusive decepcionantes, y sin embargo entienden que la vida es mucho más que la mera realización de objetivos. Ciertamente, hacer realidad nuestros objetivos, cumplir con nuestros sueños, alcanzar nuestras metas, constituyen una razón muy poderosa para el crecimiento personal y de hecho lo generan. Pero la vida también se trata de otras cosas más profundas, a veces inexplicables y misteriosas, pero que pueden tener aún mayor relación con nuestro crecimiento personal que inclusive los mismos logros. Por eso está bien plantearnos cosas que queremos lograr, está bien buscar hacer realidad nuestros deseos, pero siempre y cuando tengamos claro que una experiencia profunda y permanente de satisfacción solo se logra cuando de alguna manera nos volvemos mejores. Cuando precisamente a pesar del miedo, a pesar de la tristeza, a pesar del enojo, a pesar de la amargura, elegimos una postura más positiva, más abierta, más sensata para lo que nos quede el resto de nuestras vidas. Es decir, si bien es cierto que podemos tal vez contemplar un pasado, pues que no sea especialmente alentador, del cual tal vez inclusive podamos no sentirnos especialmente orgullosos, como sea, independientemente de las características de ese pasado, sabemos muy bien que podemos plantearnos un presente en el cual cambiemos radicalmente nuestra experiencia de vida cuando decidimos o al decidir una postura mucho más abierta, mucho más humilde, mucho más amable. En otras palabras, si bien es cierto que puedo sentirme de alguna manera frustrado por los resultados que no he logrado en mi vida o por los que se han presentado en mi vida, lo cierto es que puedo cambiar a partir de ahora mi postura frente a ella. Puedo elegir mi actitud. Y esa tal vez sea la primera gran elección de una nueva vida. Una nueva vida no comienza necesariamente con nuevos logros. Una nueva y mejor vida no comienza necesariamente con otro tipo de relaciones. Ciertamente terminará cuajando en ese tipo de novedades, por decirlo así, pero una nueva vida comienza con un humilde encogimiento de hombros, en el cual decidimos a partir de ahí una nueva actitud frente a ella. Tal vez para poder generar esa nueva actitud haya que perdonar, haya que pedir perdón, haya que resolver nuevos aprendizajes, concretar nuevos aprendizajes y superar viejas situaciones, pero lo importante es que a partir de este momento tengo la posibilidad, tengo la oportunidad de plantearme una nueva forma de vivir. Y cuando te planteas una nueva forma de vivir, empiezas a gestar una nueva vida como experiencia.
En cambio, si mantengo las mismas actitudes de hace años, las mismas actitudes quejumbrosas, las mismas actitudes negativas, pesimistas, esas actitudes que reflejan claramente amargura, pues no puedo esperar que se presenten nuevos resultados. ¿Como por qué razón podría esperarse eso? Si mi actitud sigue siendo la misma, eso está implicando una cosa muy concreta. Entonces sigo haciendo las mismas cosas o sigo haciendo las cosas de la misma manera. Por ende, lo único que puedo esperar es obtener los mismos resultados. Los mismos resultados insatisfactorios, los mismos resultados tal vez deprimentes. ¿Por qué? Porque los estoy generando desde mi actitud. Por eso, una persona que fluye con la vida, que fluye con los acontecimientos favorables o desfavorables, agradables o desagradables que se presenten en su vida, mantiene una actitud flexible, una actitud abierta, una actitud, si se me permite el término, fresca respecto a cualquier situación que se le pueda presentar. Y entonces, en su humildad, esa persona empieza a descubrir que la vida no solo consiste en obtener lo que uno quiere, sino en también aprender a querer lo que uno obtiene. Y entonces cuando aprende eso y vive en función de eso, ya está aplicando la ley del flujo. Repito, cuando ves claramente que la vida no solo consiste en obtener lo que quieres, sino también en aprender a querer lo que obtienes, entonces estás alineando tu vida con la ley del flujo. Porque mucha gente vive en términos del hubiera. Mucha gente se desencaja emocionalmente de sus experiencias cotidianas porque viven sumergidas en la nostalgia, pensando en todo lo que tuvieron y que ya no tienen, o pensando en todo lo que les gustaría tener pero que no tienen. Bueno, ¿y lo que sí tienes que no vale? ¿No importa? ¿No es relevante acaso? ¿No importa el hecho de que estés viva, de que estés vivo? ¿No importa el hecho de que puedas contar con ciertas experiencias de las que otros no pueden disfrutar, como el ver, como el oír, como el caminar, el andar, el escuchar, el aprender? ¿Cuántos verbos podemos conjugar en un solo día y de los cuales no nos mostramos agradecidos frente a esa posibilidad de conjugarlos? Podemos conjugar el verbo amar, podemos conjugar el verbo aprender. Hay muchos verbos. El verbo perdonar, el verbo caminar. Toda nuestra jornada se va definiendo por los verbos que elegimos conjugar y por la actitud que asumimos a la hora de conjugarlos en primera persona del presente. Tu grandeza o tu vileza comienza a gestarse, comienza a cimentarse desde tu actitud. Desde tu actitud de mantenerte fluyendo con la vida. Por eso, no gastes energías resistiendo circunstancias que de cualquier forma no puedes controlar, que no puedes impedir, ni siquiera evitar en ocasiones. Entonces, ¿para qué pelearnos con lo que no nos gusta? ¿Para qué generar ese desgaste barato de la queja, del lamento, de la crítica, justificándonos en aquella pérdida que acabamos de tener, justificándonos en ese fracaso que acabamos de experimentar o tal vez en ese rechazo continuo hacia nuestra persona? ¿Qué puede realmente justificar una postura tan cerrada, tan soberbia, tan necia? A mí me parece que nada. Porque si hubiera algo que pudiera justificarla, en el solo ejercicio de esa queja, de ese lamento, en el solo ejercicio de esa necedad que se plasma a través de la crítica o del sarcasmo, pues algún tipo de beneficio se terminaría obteniendo. Pero ¿quién ha ganado algo a través de su queja? ¿Quién ha ganado, ha logrado algo favorable, positivo, valioso a través de la crítica? O a través del victimismo,
¿Cuántas personas han logrado su éxito gracias a que se tuvieron lástima a sí mismas? Pues me parece que ninguna. En cambio, cuando nos ponemos a ver las historias de éxito de aquellas personas que lograron algo significativo, en algún ámbito importante de la vida, nos ponemos a ver que son historias en las que podemos encontrar claras y contundentes señales de actitudes centradas en el optimismo, en la determinación, en la perseverancia, en la fortaleza, en la confianza, en la fe, que son cualidades que habitualmente no encontramos en las personas que se la pasan por la vida, perdónenme la expresión, jetonamente. Personas que a través de su semblante oscuro, rígido, acartonado, están reflejando en el fondo una irresponsabilidad muy profunda y tremenda a la vez. ¿A cuál me refiero? A la irresponsabilidad de no volverse más humildes y a través de esa humildad fluir con la vida y aprender de ella lo que haya que aprender. Porque estarán de acuerdo conmigo, no hay escuela más contundente, pero a la vez no hay mejor escuela que la de la vida misma. Pero es una escuela exigente y una escuela en la cual necesitamos tener una profunda actitud de humildad para poder aprender de ella. La persona soberbia no aprende. La persona orgullosa no aprende, y si nos fijamos bien, y no hay que volvernos expertos para darnos cuenta de ello, la persona soberbia y la persona orgullosa suele cometer los mismos errores, suele experimentar los mismos fracasos, o el mismo tipo de fracasos, suele experimentar habitualmente el mismo grado de rechazo en sus relaciones. Pero el problema no está en su entorno, el problema está en su persona. ¿Por qué? Porque está gestando todo ese tipo de situaciones adversas desde su actitud, porque no ha aprendido y no se ha dispuesto a aprender a fluir con la vida humildemente, es decir, con una mente humilde. Y una mente humilde se caracteriza porque, lejos de querer pretender que las cosas sucedan como lo proyecta, aprende a observar atentamente lo que sucede para aprender de ello y mejorar su situación para la siguiente vez. Porque una persona humilde, cuando se equivoca, aprende. Y como aprende, rectifica. Y como rectifica, avanza. Pero la persona soberbia no aprende. Entonces, si no aprende, por orgullosa, entonces, ¿cómo va a rectificar? Y si no rectifica, ¿de qué forma pretende avanzar? No es posible. Por eso la humildad es tan importante, porque la humildad nos permite recuperarnos y reponernos emocionalmente pronto, de manera rápida. Y entonces cuando respondo de esa manera pronta, es decir, cuando me vuelvo a levantar y retomo la marcha por el sendero de mi vida, entonces puedo hacer realidad y capitalizar el aprendizaje de aquello que por un momento me tumbó o me detuvo. Por eso, el fluir con la vida requiere y a la vez desarrolla una actitud humilde ante ella. Una actitud que nos lleva a aceptar que la vida es un misterio cuya profundidad la mente no siempre puede desentrañar. Por eso la mente tiene que ser humilde. Necesitamos vivir humildemente, porque hay cosas que no entendemos ni entenderemos. Porque hemos de caer en la cuenta, aceptar y asumir dócilmente que las cosas no siempre saldrán como queremos. Y no siempre saldrán como queremos por una razón muy simple. Porque no somos los únicos en esta vida. La compartimos con otras personas, con otros seres. Y en el intercambio y en la interacción de convivir y compartir la experiencia de vida con otros seres, pues también tenemos que aprender a ceder, tenemos que aprender a conceder para que podamos aspirar a un flujo compartido de la vida.
Pensemos en los tiempos que hemos vivido recientemente y que por otro lado, pues hace muchos siglos vivimos como humanidad estos tiempos violentos, estos tiempos de guerras, estos tiempos de terrorismo, estos tiempos en los cuales pues pareciera ser que la pauta es la confrontación. Bueno, de lo que nos están hablando estos tiempos es precisamente de una falta de conocimiento de la naturaleza humana, en donde vemos a los demás como adversarios, vemos a los demás como competidores, en vez de verlos como aliados y como una oportunidad de crecimiento personal. Y ahí estamos peleándonos por ideas, peleándonos por experiencias, peleándonos por territorios, peleándonos por posesiones, peleándonos por relaciones, y al final de cuentas, ¿qué queda? Pues bueno, al final de cuentas lo que queda es tensión, es desequilibrio, es desquiciamiento. Pero no pensemos que la violencia que sucede a gran escala en otros países o en el propio no tiene nada que ver con la violencia que se genera en nuestra propia casa, porque sería una visión muy, muy pobre de lo que sucede en la realidad. La violencia que se genera a gran escala y se experimenta en diversos ámbitos de la política, de la religión, tiene sus orígenes en la violencia a más pequeña escala. Esa violencia que genero cuando algo me sale mal. Esa violencia que alimento cuando alguien no está de acuerdo con mis planteamientos. Esa violencia que genero cuando me pongo a compararme con los demás y a medir mis resultados en función de los resultados de otros. En otras palabras, mucha de la violencia de nuestros días se da porque no hemos aprendido a fluir, tanto con lo que solemos considerar positivo como lo que solemos considerar negativo en nuestras vidas. Y eso es por una falta de madurez personal. Eso es porque en algún momento dado se nos inculcó la idea, o nosotros mismos la generamos, de que nosotros tenemos que ser el centro del universo de los demás. Y no. Cuando yo pretendo ser el centro del universo de la atención, de los cuidados, de las decisiones y de las acciones de los demás, empiezo a generar el mismo fenómeno que en otra escala genera una célula cancerosa. Pongámonos a considerar más de cerca el fenómeno del cáncer. Digo, no es que sea un experto, no soy médico, pero entiendo que el cáncer inicia con algún tipo de rebeldía celular, es decir, una célula de repente empieza a quererse sentir independiente del resto del cuerpo. Empieza a reproducirse de una manera descontrolada a sí misma, pretendiendo crear su propio órgano primero y luego un cuerpo, y entonces se genera la metástasis y entonces empieza a haber una sobreproducción de un tipo de células que empieza a acabar con la funcionalidad del cuerpo del que forma parte, y entonces, ¿qué sucede? Se muere el organismo. Y se muere con todo y la célula rebelde. El cáncer es de alguna manera reflejo de lo que nos pasa en otras dimensiones, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones profesionales, en todas nuestras relaciones. Queremos volvernos el centro de atención de todo el resto del cuerpo. Y nos rebelamos porque no nos hacen caso o porque según nosotros no nos entienden, y empezamos a generar lo que podríamos llamar anomalías en el seno de la familia al principio, anomalías en la organización en la que trabajamos, anomalías en la sociedad a la que pertenecemos, y todo porque no hemos entendido que la vida no se trata de que se hagan realidad mis expectativas o mis caprichos. La vida se trata de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, y al convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, poder inspirar a otros, ayudar a otros, promover a otros para que también se conviertan en la mejor versión de sí mismos. ¿Por qué la gente se torna violenta? Bueno, a final de cuentas, hay dos grandes raíces detrás de la violencia. O está la soberbia o está el miedo.
Y tanto la soberbia como el miedo proceden de una incapacidad para aceptar a las personas como son y aceptar las cosas como son. Y eso no significa resignación. Jamás hay que confundir la aceptación con la resignación. No. Se trata de que dejo de resistirme a aquello que no entiendo. Dejo de pelearme con aquello que no está en mi alcance modificar. Y una vez que dejo de pelearme con eso, una vez que me dedico a observar sin juzgar, me puedo poner en condiciones para mejorar la situación realmente. Pero para poder llegar a esos niveles en los cuales mejorar la situación realmente es porque yo ya estoy mejorando interiormente. Y mejoro interiormente cuando dejo de etiquetar, cuando dejo de juzgar, cuando dejo de calificar, y entonces fluyo con la vida. Y me abro a la vida como en una aventura, a la experiencia de cualquier cosa que pueda suceder. Y cuando se presente esa cosa, cuando se presente esa situación, entonces ya bajo el dictado y régimen de mi conciencia, podré identificar qué es lo que tiene más sentido hacer. Y dejar de proceder, como hasta ahorita lo hemos hecho, de manera impulsiva, de manera reactiva, de manera instintiva, con las subsecuentes consecuencias que deterioran nuestra paz interior, la van eliminando de hecho, y cuando una persona no vive con paz interior, pues ¿qué tipo de experiencia puede tener con los demás? Pues una experiencia de violencia. Y sí, la paz es consecuencia de la guerra, me queda claro, pero de una guerra interior, de una guerra que mantenemos por mantenernos, de una guerra que mantenemos por volvernos más humildes, por volvernos más objetivos, por dejar de juzgar y de etiquetar en función de nuestros propios parámetros las cosas y a las personas. En una palabra, y con eso terminamos nuestra reflexión del día de hoy, cuando decidimos dejar de considerarnos el centro del universo, el centro de la atención de los demás, y dejamos de estar ocupándonos por la atención que nos prestan y empezamos a ocuparnos con la atención que le prestamos a los demás. Así terminamos pues nuestra reflexión sobre la ley del flujo y nos sirve como preámbulo para ya dentro de 8 días terminar nuestras reflexiones sobre las leyes de la vida y la última de ellas, la ley de la unidad. La ley de la unidad, que ya iremos viendo, nos recuerda que todos formamos parte de un mismo, vamos a llamarle así, organismo al que llamamos humanidad. Y que cada vez que yo ataco a alguien, en el fondo me estoy atacando a mí mismo. ¿Por qué? Porque no he entendido que comparto la misma dignidad y comparto la misma naturaleza que aquella persona a la que estoy agrediendo. Y en ese sentido, la unidad se vuelve fundamental y casi podríamos aseverar se vuelve un requisito cada vez más indispensable para la supervivencia como género, porque estarán de acuerdo conmigo, amigas, amigos míos, jamás nos hemos encontrado como humanidad en un riesgo tan latente de la propia extinción. Y eso se debe a la postura de separación que hemos desarrollado, en la cual hemos visto a los demás o seguimos viendo a los demás como nuestros enemigos, como nuestra competencia, como nuestros adversarios. Y no, que nos quede bien claro de una vez, vamos a profundizarlo dentro de 8 días, los demás no son mis adversarios, los demás son mis aliados para el propio desarrollo personal. Pues bueno, hasta aquí llegamos con nuestra reflexión del día de hoy. Como siempre, un placer haber compartido con ustedes estos planteamientos. Aquí estaremos, Dios mediante, dentro de 8 días a la misma hora, a las 9 en punto, reflexionando sobre la ley de la unidad, la última de las leyes de la vida. Y pues recuerden que pueden acceder a este material en mi página de internet www.andresmares.com. Ahí pueden acceder a este y a otro material sobre desarrollo personal. Yo soy Andrés Mares, gracias Chilo allá en los controles. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.